Amigos que sintonizan BPI TV, del contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornelino. Inmediato vamos a escuchar declaraciones del director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, quien va a dar un balance sobre los presos políticos durante el año 2017 y en lo que va de año. Vamos a escuchar inmediato parte de sus declaraciones. La oposición y el gobierno de Venezuela, ¿qué efectos ha tenido esto? De esto se pronunciará el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero. Escuchemos. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí, a los medios de comunicación, las personas que nos ven en vía Periscope, tanto nacionalmente como internacionalmente. Estamos aquí, el director del Foro Penal, Gonzalo Imió, yo en mi carácter de director ejecutivo. Estamos acompañados pues también de un grupo pues siempre de familiares de presos políticos y particularmente luego de que concluya mi presentación general y que Gonzalo dé unas palabras, tenemos aquí presente un caso, que es un caso muy importante de desaparición forzada, que se encuentra Cindy acá, esposa de Jameson Jiménez, que queremos pues también que ella aprovechar esta oportunidad, ya que ella quiere hacer la denuncia en relación con la desaparición forzada de su esposo el 4 de enero. Pero primero, antes que esto, vamos a hacer un recuento del año, básicamente en relación con la situación de presos y detenidos políticos. Primero quiero afirmar claramente que el año 2017 fue el año con mayor cantidad de presos políticos y detenciones políticos en la historia, diría yo, de Venezuela. Por lo menos en la historia de este régimen, digamos desde Chávez, no había visto, o sea, en todo el transcurso de este gobierno, tanto de Chávez como Maduro, no había habido la cantidad tan exagerada de detenciones y presos políticos que ocurrió en el año 2017. Quiero para que tengan una idea, solo en el año 2017 hubo 5.511 arrestos con fines políticos. Y quiero decirles que esta cantidad de arrestos ocurrió básicamente, o en su gran mayoría, en su exagerada gran mayoría, en 4 meses, desde abril a agosto fundamentalmente. Sí, para que tengan una idea, en el año 2014, que fue también un periodo de protestas, hubo 3.708 arrestos con fines políticos. Lo que quiere decir que en el 2017 casi doblamos el número de detenciones con fines políticos relacionadas directamente con protestas. Ahora bien, bueno, si lo comparamos con el año 2016, vamos a encontrar que en el año 2016 hubo 2.381 arrestos. Evidentemente, y en el año 2015 fue menor el número de arrestos. Lo que quiere decir que en términos estrictamente de nuestra base de datos, el año 2017, repito, fue el año con mayor cantidad de detenciones con fines políticos. Quiero también decirles que el 15% aproximadamente de las personas detenidas han denunciado torturas, tratos crueles e inhumanos de diverso tipo. Como siempre le hemos dicho, el menú es amplio. ¿De qué quiere usted conocer? Casos de abusos sexuales, existen casos de asfixias, casos de descargas eléctricas, cantidades de casos que sus historias pues han aparecido dentro de las posibilidades, pero son muchos los casos. Esto, por cierto, ha traído como consecuencia otro problema, el cual estamos abarcando como Foro Penal, sobre todo en los capítulos que se están creando internacionalmente, que es el problema, que es un problema serio, grave, una tragedia de los refugiados políticos que están existiendo en diferentes países del mundo. Personas que se van del país por el temor fundado de la persecución política que existe en Venezuela. Y ese es un problema realmente serio que también debe comenzarse a tratar y a analizar. Ahora bien, en cuanto a los presos políticos, porque una cosa son los detenidos por razones políticas, que son personas que son detenidas y liberadas a los 2, 3 días, 4 días, y los presos políticos son las personas privadas de libertad formalmente o que quiere decir formalmente por una orden judicial, o que sin existir orden judicial pasan los lapsos para ser presentados ante un tribunal y no han sido presentados. Un caso de estos últimos que no ha sido presentado ante un tribunal es, por ejemplo, el caso de Juan Pedro Lares, el hijo del alcalde Omar Lares, que al día de hoy ya lleva, ¿cuánto tiempo, Gonzalo? ¿Más de 2 meses, 3 meses? No más, sí. 4 meses. 4 meses en el helicoide. Sí, desde julio, ¿no? Sí. Desde julio se encuentra en el helicoide y hasta hoy no ha sido presentado ante un tribunal, sin ningún tipo de justificación para ser detenido. Ese es un preso político de hecho. Es decir, no hay una privación de libertad, no hay una orden privativa de libertad, pero es un preso político de hecho. Y encontramos una nueva modalidad,
la mayoría de las detenciones entran dentro del concepto técnico de desaparición forzada, porque no se sabe, se llevan a las personas y no se informa del lugar donde se encuentran. Pero el Foro Penal, con toda su estructura, que por cierto aquí está Mariana Ortega, abogada del Foro Penal con nosotros, está María Fernanda Torres también aquí, está Mariela Suárez, que es nuestra gerente operativa, y todo el equipo siempre está trabajando en determinar dónde se encuentran los detenidos. Pero normalmente los encontramos 2 días, en un día, y aparecen en los tribunales. Y ahí los representamos. Pero una nueva modalidad que está ocurriendo es las desapariciones forzadas de tiempo largo, o de largo tiempo, de largo plazo. Y esta es una modalidad que nos preocupa enormemente. Lo que tratamos de decir es que la situación de la represión y de las detenciones políticas no ha mejorado, ha empeorado gravemente. Y esto es importante que con con la mano en el corazón y con honestidad y sinceridad al sector político, sobre todo aquel que va a negociar, a dialogar, que estemos claros de esta situación, no engañemos a la gente. No hay éxito en liberaciones y se los voy a probar. No hay éxito, lo que hay es un fracaso en términos generales, no en la negociación, lo que hay es una gravedad, un mayor problema. Fíjense, para que tengan una idea y comienzo por allí. Solo en el año 2018 han detenido a 6 presos políticos nuevos. Ayer y antes de ayer hubo 2 nuevos casos de presos políticos. El caso de Jameson es un caso de desaparición forzada, que todavía no pasa a ser preso político como tal porque no tenemos el lugar de ubicación, pero ya lleva desde el 4 de enero hasta ahora, pues en un lugar que no sabemos dónde está y se presume, según lo que va a denunciar su esposa, que fue llevado por agentes del Estado. Desde el 24 de diciembre hasta ahora ha habido más de 20 detenciones con fines políticos. Y entonces ustedes me dirán, bueno, Alfredo, pero hubo 44 liberaciones en diciembre. 48. Que les voy a explicar. Y disculpen que lo escriba aquí a mano, pero esto, en todo el año, desde abril básicamente hasta diciembre del año 2017, hubo 703 liberaciones. 703 excarcelaciones, perdón. Y tomo la corrección de Gonzalo, porque no son liberaciones. Porque las personas no quedan libres plenamente. Aquí están afuera varios de los expresos políticos que por motivos, digamos, legales o para evitar riesgos en ellos no están aquí con nosotros, están allí, siempre están acá en nuestras oficinas. Porque no están libres, señores. Siguen presentándose ante tribunales, tienen medidas de prohibición del país, como Gonzalo les va a referir con concreción. Pero fíjense, este número es importante. 703 liberados, pero ha habido 848 nuevos presos. Entonces, si nosotros vemos, vamos a hablar desde agosto, porque yo creo que las cosas hay que analizarlas un poco estadísticamente, con objetividad. Es decir, cuando se habla de 48 liberados en diciembre, es menos de la cantidad de liberados que hubo en agosto, es menos de la cantidad de liberados que hubo en septiembre, es menos de la cantidad de liberados que hubo en noviembre. ¿Me explico? Quiero decirles que se venían liberando personas en un promedio de más de 30 por semana. El diálogo detuvo la liberación de personas y se esperó, como era punto de negociación, se atrasó la liberación para entonces presentarlos en diciembre como unas liberaciones y cantarlas como un éxito. Puede haber un éxito cuando ha habido 703 liberaciones. Ustedes dirían, claro, 703 liberaciones es un gran éxito. Pero había 848 presos. Y siguen existiendo nuevos presos, que es lo que llamamos el efecto puerta giratoria. Y lo denunciamos sonando antipático, porque ante el sector político parece que el Foro Penal ahora es antipático, no les gusta lo que decimos. Cuando hablamos de que el diálogo no es, no es realmente efectivo y eficaz, entonces se molestan. Pero es que no es eficaz ni efectivo. Y no es eficaz ni efectivo porque no se cumplen las condiciones elementales que nosotros, por cierto, presentamos ante ¿quién? Ante el presidente de la Asamblea Nacional, lo presentamos ante todas las instancias que nos lo requirieron, hicimos un comunicado oficial. Para que exista un diálogo efectivo y para que esto no siga ocurriendo, debe exigirse como precondición, no como punto de negociación,
la libertad absoluta de todos los presos políticos y la inclusión en ese diálogo de dos personas elementales, para que sea sincero, para que sea honesto, para que sean personas que estén allí, que conozcan el problema. ¿Cuáles son? El secretario general de la OEA y el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, la máxima autoridad en derechos humanos del mundo. No nos han dado respuesta de eso, ningún sector, y no sabemos por qué. ¿Por qué no se presenta, por qué no se incorpora el secretario general de la OEA? Ah, porque al gobierno no le gusta. Bueno, entonces vamos a hacer lo que al gobierno, digamos, le gusta. Los que ponen presos a las personas, que queremos que los liberen, entonces vamos a hacer lo que ellos quieran. Bueno, entonces permitan que sigan metiendo presos políticos. Porque yo no he visto, repito, y en esto quiero ser, y disculpen quizás la vehemencia en esto, pero es que lo que nos preocupa es que aquí se habla de las liberaciones como un éxito, pero no se habla de la cantidad de encarcelaciones, de las excarcelaciones como un éxito, no las liberaciones porque no son libertad, pero no se habla de los nuevos encarcelados. Y esto es un problema serio. Ahora bien, por primera vez estamos activando, hemos hecho la denuncia el día de ayer, la estamos ratificando hoy, ante el grupo de desapariciones forzadas de la Organización de Naciones Unidas. Las desapariciones forzadas han existido en el país, pero repito, una desaparición forzada es una denuncia que interponemos, es una situación que ocurre, pero cuando la persona aparece, pues evidentemente ya deja de estar desaparecido. Pero lo que está ocurriendo ahora es que hay personas desaparecidas, y el caso de Jameson que la esposa nos va a referir, es un caso muy grave, porque han ido al DGCIM, han ido al SEBIN, interpusimos un habeas corpus, que es una acción de amparo para lograr pues que la persona sea liberada. Fuimos a la Defensoría del Pueblo e incluso en la Fiscalía, bueno, para que tengan una idea, en la Fiscalía señalaron el padre con la esposa y la hermana, que también está por acá. ¿No está la hermana de Jameson? Está por acá. Fueron a la Fiscalía, entonces le dijeron, no, mire, yo no puedo tomar la denuncia hasta que no pase 72 horas. Yo no sé en qué se basan. ¿Sí? Porque si usted pone una denuncia fundada, coloca de denuncia que su persona fue desaparecida o que fue detenida y arbitrariamente, la Fiscalía debe actuar inmediatamente. No actúan. Y al día, creo que fue ayer, Cindy, o antes de ayer, fueron a la Fiscalía y ni siquiera los dejaron pasar. No, o sea, ya se está ocultando hasta, digo yo, habría que ver, y yo creo que la Fiscalía debe actuar si creemos realmente en los derechos humanos y queremos al menos aparentar de que se está haciendo algo, al menos actuar. La Defensoría del Pueblo entonces fueron ayer también y le respondieron que les iban, en 20 días le respondían. Bueno, señores, al día de hoy no sabemos la situación de Jameson Jiménez, no sabemos dónde está, no se sabe en qué situación está, en qué condición de salud, y por eso estamos haciendo una denuncia ya general grave por otros casos que han ocurrido de desaparición forzada, real y por tiempo ya más que 2 días, 3 días, del caso de Jameson Jiménez. Yo voy a los efectos del orden, yo quiero que Gonzalo hablar un poco de las medidas restrictivas, que es muy importante, que creo que es fundamental. Le vamos a dar la oportunidad a Cindy para que se refiera al caso en particular, y disculpen el tiempo, y al final voy a aprovechar de responder las preguntas que tengan en relación con todos los casos para no adelantarme y dar la oportunidad a todos. Muy buenos días, Gonzalo Imiob Santomé, director del Foro Penal Venezolano. Bueno, básicamente quiero destacar, recapitular un poco sobre 2 puntos que tocó Alfredo, son muy importantes. Lo primero, no se han producido liberaciones. Es importante destacarlo y a las cosas llamarlas por su nombre. Lo que se han producido son excarcelaciones que mantienen a las personas sujetas a procesos penales restringidas y limitadas en su libertad. Es decir, son medidas las que se han concedido en la generalidad de los casos que en cualquier momento pueden ser revocadas y pueden hacer que estas personas vuelvan a la cárcel. De manera tal que no es correcto hablar de liberaciones cuando lo que se ha producido es una excarcelación o un grupo de excarcelaciones. Que además todavía no se tiene claro en qué términos son, porque algunos tribunales
todavía no han terminado de establecer en qué condiciones y bajo qué términos se van a manejar estas excarcelaciones. Básicamente porque el órgano que las ordena es un órgano francamente incompetente para meterse en estos asuntos, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, como los tribunales no saben cómo manejar esa usurpación de funciones, todavía no tenemos claro en qué términos y bajo qué condiciones se van a manejar estas excarcelaciones y cuál va a ser el destino final de estas personas que han sido excarceladas. Como bien lo destacó Alfredo, viendo aquí, permíteme, Alfredo, viendo aquí las estadísticas, en el año completo se había mantenido una tasa de excarcelaciones bastante prometedora y de un acumulado desde 2014 hasta acá de 1.283 presos políticos, un acumulado histórico, se había logrado desde 2014 hasta acá la excarcelación e incluso la liberación plena de aproximadamente 1.020 personas, lo cual era francamente positivo. Eso se detuvo en diciembre, eso se acabó en diciembre y esa tasa de liberación, ese promedio de excarcelaciones que se mantenía fue limitado y fue todo acumulado para ser presentado en un momento determinado, concretamente el 24 de diciembre de 2017, como un supuesto éxito que en realidad no era tal, sino que por el contrario supuso una disminución de la tasa de excarcelaciones que se venía acumulando desde el año 2014. Eso es importante destacar. Es importante también destacar que desde ese momento hasta ahora se han producido cerca de 20 nuevos arrestos por motivos políticos, de los cuales en 18 casos ya tenemos más o menos precisado qué es lo que ha pasado. En uno de los casos, y es un caso importantísimo, y se trata de una corroboración clara de que hubo una privación arbitraria de la libertad. Se trató de un periodista brasilero que fue arbitrariamente privado de su libertad y luego fue deportado del país sin seguírsele ni siquiera las fórmulas de proceso que se deben seguir para estos casos. Es decir, lo privaron de libertad, le quitaron su libertad y luego le dijeron: yo te voy a soltar, pero si te vas, y te monto en un avión y te vas. Eso es absolutamente arbitrario. De este bloque de 18 casos que ya tenemos bien analizado qué es lo que ha pasado, tenemos 4 nuevos presos políticos y además tenemos en este momento a 5 personas cuyo destino es incierto porque siguen encarcelados, pero no han sido presentados a tribunales, y una de esas 5 personas es precisamente el caso de Jamison, que no se sabe dónde está. Se lo llevaron las autoridades y hasta este momento nos están negando la información sobre si lo tienen detenido o no, en qué condiciones lo tienen detenido y quién es el cuerpo que es responsable de esta detención y bajo las órdenes de quién ha sido detenido. Esto no es la primera vez que pasa, por cierto, es importante destacarlo. El año pasado también ocurrió en varios casos. Los cuerpos de seguridad del Estado se llevan a la gente y no le rinden cuentas a nadie, ni siquiera al propio Ministerio Público, de esos arrestos, de esas detenciones arbitrarias que están haciendo, y eso aquí y en el mundo entero se denomina desaparición forzada de personas y es un crimen gravísimo cuya acción para su persecución no prescribe y además es universal. Y es importante, y quiero que lo sepan los funcionarios que puedan estar incursos en estas conductas. Eso es así y la responsabilidad de ustedes por incurrir en este crimen no prescribe. Ténganlo claro y vamos a encargarnos de que si esto está pasando, quienes son los culpables y los responsables paguen por ello. Pero por encima de todo nos vamos a ocupar de que la gente que se mantiene en este momento desaparecida aparezca, porque lo importante es velar por su vida, por su integridad física y por su seguridad. En consecuencia, no ha funcionado el esquema de diálogo, y hay que decirlo con todas sus letras y con toda responsabilidad. La tasa de liberaciones, que se mantenía bastante positiva hasta el mes de diciembre, disminuyó y los números lo confirman. Y no solamente eso, sino que en virtud de esta estrategia de la puerta giratoria, el gobierno lo que ha hecho es sencillamente liberar espacio en algunos centros de reclusión para volver a meter gente presa. Y eso es lo que ha pasado. Y eso hay que decirlo con todas sus letras y hay que decirlo con toda responsabilidad. Porque tenemos que asumir esto con toda responsabilidad, voy a dejar entonces en el uso de la palabra a una de las víctimas directas de este delito gravísimo de desaparición forzada de personas, que es la esposa de Jamison. Jiménez.
Hola, soy Cindy Portillo, Habla un poquito más. esposa de Jason Jiménez, trabajador de Mincy. Desapareció desde el 4 de enero. No sabemos nada de él. Estamos demasiado. Padre de familia, tenemos 2 niños que los esperan en casa. Responsabilizo al Estado si le llega a pasar algo a mi esposo. Cuéntanos desde qué la época, cómo desapareció. Se fue del trabajo, de mi casa a las 12. Llegó a su trabajo. A las 4 de la tarde él me llama. Me dice que va a salir temprano para ir a la casa. A las 5 él me envía unos mensajes por WhatsApp. Yo digo, bueno, ya viene en camino. A las 7 no ha llegado, yo lo llamo y tiene el teléfono apagado y él no es así. A las 9 lo llamo y prende el teléfono y cuando me llama y lo siento desesperado. Y yo le digo, ¿qué pasó? Aún estoy en el trabajo y se escuchan voces atrás. Y yo le digo, pero falta mucho. No, me falta poquito. Yo tranco el teléfono y algo siento y yo lo vuelvo a llamar y él me contesta. Y él me dice, Cindy, ¿qué pasa? Yo, ¿qué pasa? ¿Te falta mucho? No me falta nada. ¿Te vienes en el transporte? Sí, yo me voy en el transporte y se escuchan voces atrás. Hasta ahí yo hablé con mi esposo y no supe más nada. Lo llamaba. No me contestaba el teléfono, le enviaba mensajes y él los veía. Y nada, no me contestó. El último mensaje que él vio fue a las 1 de la mañana y de ahí yo no supe más nada de él. Él no es así. Él nunca ha hecho esto. Para mí, tenemos una fuente que se lo llevaron desde su trabajo, saliendo de su trabajo. ¿Y por qué él, señora Cindy? ¿Hay algún antecedente? ¿Tenía una amenaza, algo? El mes de julio del 2017 fueron hasta mi casa funcionarios del CICPC para llevarlo pues a dar unas declaraciones sobre el caso Oscar Pérez. Él es amigo de él desde la infancia. Lo tuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, un día entero dando declaraciones. No pasó más nada, él seguía trabajando. Por eso pienso yo, y por eso pasa todo esto, lo que está pasando. Señora Cindy, en este lapso de tiempo, ¿su esposo tuvo algún tipo de comunicación con No, Oscar Pérez? no. Nunca. No la tuvo. ¿Ha acudido a alguna instancia a A hecho la varias, denuncia? sí. ¿Qué le dicen? Nada, que hay que esperar, pues. Para ellos no tengo ninguna respuesta de ellos. Siempre hay que esperar. Ayer fuimos a la fiscalía. La abogada ni siquiera me atendió, solamente con un teléfono abajo en recepción, ni siquiera nos dio permiso de subir a hablar qué pasó. ¿Y qué decía él en ese último mensaje que envió a la 1 de la madrugada? No, yo le envié ese mensaje. A usted. En el último mensaje que le envió, ¿qué decía? Que ahora venía, pues lo estaba esperando, que se nos había llegado el transporte. No me respondió nunca. Cindy, ¿a partir de qué momento tú comienzas a ir a las autoridades? El día siguiente, ¿Cuál fue la primera autoridad o institución a la que acudiste? a su trabajo, ¿Qué te dijeron allá? que él no, en las cámaras se ve cuando entra, pero no se ve cuando sale. Es decir, que él nunca salió del... Dicen que sí salió, pero como uno le cree. ¿Me pudieran relatar cómo era la relación o es la relación, si todavía la tenía, de su esposo con Oscar Pérez? Amigos, pues, en la infancia. Vivían al lado, un apartamento al lado, estudiaban juntos en el colegio. ¿Desde cuándo ellos no mantienen contacto? Bueno, desde que pasó lo que pasó desde los helicópteros. Su esposo fue sometido a un interrogatorio Sí. por ese caso Correcto, meses antes. es correcto. ¿Quién lo tenía? ¿Qué le dijeron? ¿Lo maltrataron? No. ¿Cuánto tiempo estuvo retenido? Estuvo de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. No solo fue él. Fueron un grupo de personas de la logia, porque él es masón. ¿Nos podría por ¿Cuántas favor personas? precisar desde qué fecha hasta el día de hoy no ha tenido ningún tipo de contacto con su esposo? Desde el 4. 4 de enero. ¿Usted ha recibido algún tipo de amenaza, señora Cindy? No, por los momentos no. ¿De funcionarios? Por los momentos no. ¿Y él le contó qué tipo de preguntas le hicieron en ese interrogatorio? ¿Qué era lo que estaban buscando? No, que era que si sabía algo de él, de su paradero, que qué pasó, todo, pues.
Decía que no, que simplemente él era amigo de él. ¿Ha habido algún tipo de contacto entre las autoridades y usted? No, ¿No le han dado respuesta de nada? no. ¿Puedes precisar, por favor, cuáles gentes ha acudido en infancia? CICPC, DIGESIN, SEBIN, hemos ido a la Fiscalía para las denuncias, al Ministerio, bueno, al Foro, bueno, Defensoría del Pueblo, Tribunal, Derechos Fundamentales. Todos. ¿Cuál es la petición que usted hace el día de hoy, señora Cindy? Que me digan dónde está, aunque sea, para saber si está bien. Queremos saber si está bien. ¿Alguien del ministerio se ha puesto en contacto con usted? ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con alguien para que relate cómo fue el último día que Sí, vieron? con la viceministra. ¿Y qué le dijo? ¿Lo vieron en el trabajo? Sí, lo vieron en el trabajo, pero nadie lo vio cuando salió. Nadie lo vio salir. ¿Y ellos no marcan salida, por ejemplo? No. No sé. No. ¿A qué hora y quién fue la última persona que tuvo contacto con su esposa? No sé. Nadie lo vio. Ese es el problema. Nadie lo vio. Es un fantasma. O sea, yo no entiendo. ¿Cómo nadie va a ver salir a alguien? Ni los que están en la puerta lo ven salir. ¿Pero se lo vieron entrar ese día? Sí, en la cámara sale cuando entra, pues. Entonces, ¿Qué cámara? la cámara del MIS, la cámara de la entrada de su trabajo. ¿Qué funciones cumplía él en el Ministerio de Comunicaciones? O sea, ¿en qué trabajaba? Él trabajaba haciendo campañas, diseñador gráfico. ¿Cuántos años tenía en su carrera, en su trabajo? Su trabajo, 7 años. ¿Ustedes han podido tener acceso a los videos de la sede donde él trabajaba? Sí, ¿Donde se ve sí. entrar y no salir? Sí. ¿Eso lo poseen ustedes como...? No, lo tienen ellos. ¿Cómo es el nombre de la viceministra que habló con usted y que es la que le ha dado la cara desde el Ministerio de Comunicaciones? Andrea Hermoso. ¿Cuántas veces ha acudido a la fiscalía? 2 veces. Entonces, si hay preguntas. Sí. Bien, esta es parte entonces de la denuncia que ofrece la esposa de este trabajador del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela. Acá la conferencia de prensa continúa con algunas precisiones que se van a hacer al directivo del Foro Penal Venezolano. Ustedes pueden continuar con Solamente más son del estudio. excarcelados, es decir, son personas que están, son personas que están sometidas a limitaciones en su libertad en unos términos que todavía permanecen indefinidos y poco precisos, porque la naturaleza jurídica de la decisión que ordena su excarcelación no es precisa. ¿Por qué no es precisa? Porque el órgano que de alguna manera impulsa su excarcelación a través del Ministerio Público es un órgano que no tiene competencias para ello, que es la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, llamaba mucho la atención, y aquí están los abogados que pueden corroborarlo, que los primeros días de enero, cuando ya los tribunales empezaron a trabajar, ni siquiera los mismos tribunales, y los abogados pueden dar fe de ello, tenían claro qué era lo que iban a hacer con los excarcelados. También hay un grupo importante bueno, no importante, pero sí hay personas de entre los excarcelados que son personas que ya tenían la pena cumplida, como es el caso, por ejemplo, de Víctor Ugas. Pero todavía tampoco se sabe exactamente en qué términos, bajo qué condiciones va a terminar entonces de supuestamente cumplir su condena, ¿cierto, Mafe? Víctor Ugas. Ellos han podido tener una audiencia, no sé, de presentación. Sí, la gran mayoría de ellos se ha presentado a los tribunales y lo único que se les ha dicho... digamos, no había audiencia. No, audiencias no. Audiencias no, ellos se han presentado a tribunales a imponerse básicamente cuáles son las condiciones, reitero, preliminares en las cuales han sido escarcelados. Pero mientras... Si nos pudiera dar detalles del caso de Carabobo, de los 2 procesados por la ley contra el odio y cuáles son sus impresiones sobre... Bueno, ya nuestro coordinador del Estado Carabobo, Luis Armando Betancourt, se está ocupando de ese caso. Son 2 personas que lamentablemente estrenan la ley del odio con el delito de instigación al odio, supuestamente, en función de que básicamente se estaban quejando contra el presidente Maduro porque están pasando hambre.
Eso es básicamente lo que les ocurre. Y aquí el problema es que, primero, está basándose el tribunal en una ley que no es ley, porque está emanada de un órgano que no tiene competencias para emitir leyes, y además está basándose en una disposición que tiene una pena que puede llegar hasta los 20 años de presidio, lo cual evidentemente es muy grave, muy grave. De manera tal que, bueno, ya se ha denunciado la inconstitucionalidad, se le ha pedido al tribunal que ejerza lo que se denomina el control difuso de la constitucionalidad de esa norma, es decir, que declare que es inconstitucional la norma, por lo menos para ese proceso en particular, y se está esperando entonces las resultas de ello, amén de que se está apelando de la decisión que los privó de su libertad. Esto es un precedente gravísimo, porque ya se está empezando entonces a utilizar algo que no es la ley para encarcelar injustamente a las personas. Y si hay alguna prueba de que esta detención, de que este arresto es arbitrario, es ese, que se está utilizando una disposición que no es una ley. Eso de ley constitucional no existe en ninguna parte de nuestra Constitución ni de nuestras leyes para criminalizar a las personas por motivos políticos. Ustedes hablaban acerca de las condiciones o términos de las excarcelaciones de estas personas. Se sabe de manera extraoficial que a muchos se les ha impuesto el tema del destierro. ¿Qué tan grave es esto y desde cuándo no se aplica? Eso es gravísimo porque el destierro como pena es absolutamente constitucional y legal. Un venezolano no puede ser extrañado de su territorio porque así lo prohíbe la Constitución, y además de esto porque en los casos o en algunos de los casos en los que se ha impuesto esta sanción de destierro, las personas ni siquiera habían sido condenadas. Es decir, se les está imponiendo una sanción anticipada a personas procesadas, lo cual es absolutamente absurdo. Se le está imponiendo un castigo a una persona que, desde el punto de vista legal y constitucional, tiene que ser mantenida como inocente, tenida y tratada como inocente. Esto es algo que no se había visto en nuestro país en toda nuestra historia republicana, por lo menos no en estos términos. ¿Y en cuáles casos se ha en efecto concretado eso? Estamos en este momento verificando, sabemos por lo menos de 2 casos en los que a las personas se les ha exigido expresamente que se vayan del país. No, pero ojo, esto ya había pasado antes. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de Francisco Márquez y de, ¿cómo se llama el que estaba detenido con él? Gabriel. Y de Gabriel, el de Francisco y de Gabriel, a ellos Gabriel San Miguel, a ellos se les exigió para su liberación que se fueran del país. Eso es un destierro, eso es un exilio forzado. ¿Okay? Y eso es absolutamente ilegal e inconstitucional, y yo reto a cualquier funcionario público en este momento que me diga dónde está en nuestra Constitución o en nuestras leyes que a una persona se le puede votar del territorio nacional incluso sin haber sido siquiera condenado. Eso es algo que es una barbaridad, es una aberración, es una gravísima violación a los derechos humanos de las personas. Alfredo había comentado que iban a presentar casos de desaparición forzada ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Quería saber cuántos casos van a presentar. Sí. Sí, hay que notar que nosotros hemos presentado muchas denuncias ante la Organización de Naciones Unidas y ante el Alto Comisionado. Particularmente, y el Foro Penal, hemos presentado más de 327 concretamente decisiones. No hemos presentado hemos presentado más de 4.000 denuncias ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, y ya ellos se han pronunciado en relación con 327. Estamos esperando resoluciones o decisiones u opiniones en relación con estos temas. Ahora, en virtud de esta situación nueva, digámoslo así, de desapariciones forzadas, estamos activando otro grupo distinto, que es el grupo de desapariciones forzadas de la Organización de Naciones Unidas. Y el primer caso que estamos llevando, aunque vamos a llevar otros, es el caso de Jameson Marcial Jiménez. Sin embargo, hay otros casos. Entonces, estamos, activando esto. Ahora no va a ser el único organismo que vamos a activar. Esta denuncia la estamos llevando igual a la Comisión Interamericana. Vamos a solicitar una medida cautelar que esperemos la Comisión nos responda a la brevedad posible. Y estamos con nuestra además alianza o amistad con diferentes organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, organismos también independientes, pero organizaciones de derechos humanos importantes. Estamos conversando con ellos los efectos de activar todas las instancias en relación con este tema de las desapariciones forzadas. Pero lo importante aquí es 2 cosas. Uno, ya la Organización de Naciones Unidas ha señalado que en Venezuela hay desapariciones forzadas. En el último informe del Alto Comisionado señaló que en Venezuela había desapariciones forzadas. Ahora bien, no se hablaba de desapariciones forzadas
ya con un carácter de mayor tiempo. Ahora estamos viendo la desaparición forzada, no sabemos si definitiva o la desaparición forzada al menos que dura más del tiempo que anteriormente se acostumbraba. Hablábamos de personas que se detenían realmente, que los desaparecían, que no se sabía dónde estaban. Por ejemplo, Willy Arteaga, el violinista, estuvo desaparecido. Nosotros como Foro Penal somos los que nos encargamos de aparecerlo, de determinar dónde está. Pero en el caso por ejemplo, hubo un caso de Dan Zambrano en una oportunidad el año pasado, que estuvo casi un mes desaparecido y luego posteriormente lo liberan. Estaba en el DIGESIM. Está el caso de Jameson Marcial Jiménez, que no sabemos dónde está. Y ya lleva, repito, estamos hablando de 7 días. Es decir, una semana que no se sabe del paradero de este individuo. Y nosotros lo que pedimos, repito, en estos casos, aquí lo que pedimos es que se investigue y que las autoridades como tal asuman el problema. El problema más, pienso yo, grave que ocurre aquí es que la Fiscalía no está tomando en cuenta el caso, o al menos no hay una respuesta definitiva, contundente, porque se trata de una desaparición forzada. Bueno, tiene que actuar inmediatamente las autoridades que funcionan en pro, supuestamente, del pueblo, de la gente. De hecho, no actuar es delito. Y no actuar es delito. La Defensoría del Pueblo nos dice que responden en 20 días. Los organismos del Estado no responden, y esto es un caso, y por eso es que ahora la esposa pues hace esta denuncia pública, pero se han hecho todas las gestiones a los efectos de que haya respuesta de las autoridades del Estado y no las hay. Incluso ante tribunales se interpuso, aquí la doctora Mariana Ortega interpuso un habeas corpus en favor de los familiares, en favor de él, y ya eso es importante, ya se comunicó, entiendo Mariana, ya hubo una comunicación al DIGESIM, ¿cierto? O sea, el tribunal, ¿qué es el tribunal cuál? 50 de control. El 50 de control se interpuso un habeas corpus y comunicó a las diferentes organismos, particularmente al DIGESIM, a los efectos de determinar el paradero donde se encuentra esta persona. La totalización actual de los presos políticos. Hoy en día hay 214 según la última lista actualizada que certificó la OEA. Esto es importante porque, y eso para los periodistas está siempre a la mano, nosotros todos los lunes enviamos la lista actualizada de presos políticos que certifica la Organización de Estados Americanos. Esta lista se envía igualmente al Alto Comisionado de Derechos Humanos y le enviamos también a la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Son listas. ¿Esta lista actualizada se la volvieron a pedir para lo del diálogo que se retoma hoy? No. Recuérdense que hay un problema con las listas. Ahí nosotros enviamos una lista al presidente de la Asamblea Nacional, que incluso está el recibido de esa lista, y a quien nos pide la lista que sea para la liberación de presos, se la enviamos. Igual al gobierno, si nos las piden para que liberen a personas, se la enviamos. Lo que pasa es que han traído estos problemas que ustedes han podido ver, reacciones nuestras, porque entonces enviamos una lista y aparece otra. Entonces, ¿para qué nos piden una lista si aparece otra? Entonces no entendemos y nosotros le pedimos, quiero decirlo, se lo pedí yo personalmente como director ejecutivo del Foro Penal al presidente de la Asamblea Nacional que me enviara la otra lista a la cual él se refería, para nosotros poder conciliarlo. Y hasta el día de hoy, pasando 15 días, que es lo que la ley establece para que den respuesta, no me enviaron ninguna lista. No sabemos de qué lista se refieren. Entonces, para nosotros enviar nuevamente esa lista, pues yo creo que lo fundamental, como seriedad, como transparencia al país, es que se concilie la lista que supuestamente tienen con la lista que nosotros estamos presentando con nombre y apellido. Porque aquí no se trata de números, para entonces decir que liberaron personas que luego no existen, que es lo que nosotros hemos denunciado. Aquí se trata de tener una lista bien clara para saber, bueno, nosotros tenemos los números exactos, yo les puedo decir a ustedes, en abril se liberaron 13 personas, en mayo 46, en junio 56, en julio 58, fíjense, en agosto 145, en septiembre 188, en octubre 65, en noviembre 95 y en diciembre 37, que se adapta a otras liberaciones que ocurrieron. Alfredo, ¿nos podría, disculpe la molestia, nos podría repetir la cifra de cuántas personas han sido detenidas recientemente y cuántas están desaparecidas? Solamente para repetir la cifra. Sí, el total de personas detenidas desde el 24 de diciembre es 18 personas. Hay más de 20 realmente, pero nosotros hemos verificado la detención de 18 nuevas personas. Esas son personas detenidas que no suman, por cierto, el desaparecido. O sea, Jameson Jiménez sumaría 19. Ahora bien, números de nuevos presos políticos, quiere decir personas formalmente encarceladas, son 4. ¿Ok? Si no me equivoco. Sí. Héctor Pérez.
y los 2 de la ley del odio. Son 4 personas nuevas. Entonces quiere decir, y eso lo hemos acompañado a lo que hemos venido señalando, que es el efecto puerta giratoria. Y repito este número, que yo se lo puedo enseñar por gráfico. Este año, solo en el año 2017, ha habido 848 nuevos presos políticos y 703 personas excarceladas. Es lo que denominamos el efecto puerta giratoria. Si ustedes lo vieran en términos de reducción, dirán 848 menos 703 daría 145. Pero no es así. No es así. Lo que pasa es que vienen acumulándose personas, liberan, encarcelan, y al día de hoy el promedio, o lo que existe son 214 presos políticos. Y quiero decirles además para concluir que este diciembre cerró con la mayor cantidad de presos políticos en la historia, incluyendo las liberaciones, las excarcelaciones que ocurrieron. Nunca había habido tantos presos políticos en un momento, en un diciembre, desde que por lo menos el Foro Penal existe. Nunca. Entonces, no hay una verdadera solución al problema. Hay un empeoramiento del problema porque el número, en vez de reducir, lo que hace es aumentar. Entonces no nos podemos dejar llevar simplemente por unas excarcelaciones que el gobierno además las utiliza como puntos, casi como fichas de negociación, porque las entrega por un beneficio que tampoco sabemos cuál es, porque no nos han dicho. Si supuestamente se excarcelaron personas en diciembre, ¿qué fue lo que se obtuvo? Por eso no lo sabemos. Pero a todo evento no nos podemos llevar por eso, porque el problema no es evidentemente las personas que salen, que nos alegra enormemente, sino que encarcelan más. Entonces, quien asume el problema, seguimos asumiendo nosotros ese problema, y aquí llegan todos los días nuevos familiares con nuevos presos. Y personas además que vamos calificando, que no sabemos si son desaparecidos, que no sabemos las causas, pero todos los días aparecen nuevos familiares con nuevos presos. Ayer, repito, se detuvieron a 2 personas aquí en Chacao por supuestamente emitir mensajes de Twitter. Estamos todavía hablando, incluyendo un menor de edad. Y eso lo recibimos nosotros diariamente. ¿Cómo está el tema de los presos políticos en las mesas de negociaciones, en las mesas de diálogo dominicanas? Nosotros no participamos en eso, y lo que hemos venido diciendo no lo hemos hecho porque nosotros no estamos de acuerdo en la forma que se está utilizando. Nosotros hemos establecido como condición que se debe exigir como precondición la libertad total y absoluta de todos los presos políticos antes de colocarlo como punto de negociación. Y también exigimos que se incorporara a 2 personas elementales, al secretario general de la OEA y al alto comisionado de derechos humanos. Y no solamente eso, sino que además toda conversación sobre persecución política tiene que incluir evidentemente a los presos, que son los que requieren una atención prioritaria, pero también a las más de 7.174 personas que están al día de hoy sujetas a procesos penales con medidas restrictivas de su libertad, y también a los miles de exiliados. Mientras tú no acabes con eso, lo que estás haciendo es maquillando sencillamente la persecución. Y lo que hace que quizás llegaste más tarde, sí. Pero yo estaba explicando que si vemos la cantidad de liberaciones, venían una cantidad importante desde agosto, 145, 188 en septiembre, en octubre se bajó a 65, en noviembre llegamos a 95 y en diciembre fue el menor número de excarcelaciones. Bien, estaban escuchando entonces las declaraciones del director ejecutivo del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero. Ya él ha dado un amplio balance sobre la cifra de los presos políticos en el país. Al momento, 214 presos políticos, es la lista actualizada que incluso maneja la Organización de Estados Americanos. Hablaba cerca del 2018 de 5.511 arrestos en 4 meses de protestas aproximadamente entre abril y julio, y también de 3.708 en el año 2014 en comparación, lo que él aseguraba que se había incluso aumentado esta cifra de presos políticos, y también denunciaba de otros nuevos casos de desapariciones forzadas, como es el caso de Jason Jiménez, que ustedes incluso veían las declaraciones de su esposa, que hasta el momento no tiene incluso conocimiento en qué lugar de reclusión se encuentra. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.